Un desastre, una tragedia es lo que están viviendo en este momento. Miles de venezolanos literalmente atorados en México. Estamos viendo imágenes de Ciudad Juárez, donde el desastre se sufre con el dramatismo adicional de quienes, ilusionados, pensaban que estaban a un paso de un cuento con un final feliz. El llanto, la desesperación de los niños, el mensaje que le mandan al presidente Biden, como si el presidente Biden pudiera hacer mucho por ellos. Buenas noches. Lo cierto es que es un desastre, es una tragedia agravada por el cambio de reglas migratorias que impuso Estados Unidos a mediados de la semana pasada. Por cierto, mañana en una entrevista en Excelsior con Pascal Beltrán del Río, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, acusa frontal, duramente al gobierno de Nicolás Maduro de esta desastrosa situación. Precisa Ken Salazar que 1 de cada 4 venezolanos se ha tenido que huir de aquel país. 1 de cada 4 porque, dice el embajador, el gobierno de Maduro no funciona. Más adelante tendremos la crónica del drama de los venezolanos atorados aquí en la Ciudad de México. Pero antes, el presidente López Obrador estuvo en Tamaulipas para saludar, junto con el Gabinete de Seguridad, al nuevo gobernador, Américo Villarreal. El presidente volvió a ser muy duro con el saliente gobierno, el del panista Javier García, cabeza de vaca. A Tamaulipas y al país le fue mal porque imperaba la corrupción. Era notoria, evidente, insoportable la decadencia. El pueblo de Tamaulipas dijo basta y optó por un cambio verdadero. Era insoportable la decadencia. Es la palabra del presidente de la República. Eso en Tamaulipas, ahora gobernado por Morena. En San Miguel, Totolapan, en Guerrero, entidad gobernada desde hace más de un año por Morena, el desaliento y el miedo y la decadencia siguen siendo las líneas centrales a 2 semanas de la masacre que cobró 20 vidas. Hoy llegaron peluqueros, enfermeros, un ministerio público y soldados, más soldados. Intentan devolver la tranquilidad a un pueblo que desde hace años olvidó ese significado, porque vive bajo el yugo del crimen organizado. Y hoy, a 13 días de la masacre de 20 personas, del atentado contra el Palacio Municipal, autoridades federales y estatales comienzan a reparar los daños de lo que tal vez pudieron evitar. Mira, aquí ya están remodelando la parte fea que estaba toda baleada, ya le están quitando los impactos de bala que presentaba este edificio. Y pues usted notará que está hasta el ejército ahí pintando. De todos los cristales que fueron baleados y que estaban con perforaciones, ya se los quitaron. Hoy, San Miguel Totolapan, quizá la cabecera municipal más blindada de todo el país, amaneció con más policías, con más ejército. Así se prepararon para recibir a sus autoridades, a la fiscal del Estado y al secretario de Seguridad Pública de Guerrero, para inaugurar una agencia del Ministerio Público Estatal, en un edificio que hasta hace unas horas era el modesto hotel del pueblo. Un acto que pareciera más un protocolo por cumplir que una verdadera solución al problema de inseguridad.
Estamos seguros que esta agencia del Ministerio Público no es un esfuerzo en vano y que será uno de los pilares que garantizará al pueblo de Guerrero la protección de sus derechos y el acceso a la justicia. Habrá presencia permanente de las fuerzas de seguridad de la Policía Estatal en coordinación con la Secretaría de Defensa, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional. Tengan seguros que no los abandonaremos. Esa es la promesa, no abandonarlos. Pero el secretario de Seguridad Pública Estatal llegó en una camioneta blindada con un mensaje de disculpa de la gobernadora por no poder asistir. Junto con la inauguración y la invitación a la población para reincorporarse a sus labores, las autoridades llevaron la caravana de la salud con médicos, estudios de laboratorio, dentistas, rayos X. La Sedena implementó el plan DN3 también con sus médicos y peluqueros. Aún así, la afluencia fue poca. Impera todavía la desconfianza y el miedo. Todavía las escuelas no regresan a clases. Todavía hay un encargado de despacho en el Palacio Municipal. Aún no se define quién lo gobernará, porque aunque lo pinten de blanco, los daños y la sangre no desaparecerán tan fácilmente. Habrá que revisar la agenda de la gobernadora de Evelyn Salgado para ver qué cosa más importante tuvo que hacer este martes que ir ahí a San Miguel. O simplemente es la estrategia de propaganda de diluir un hecho pues para que se olvide, para que esta masacre sea tapada por la nueva masacre y la que venga en los próximos días y en los siguientes. Dice Miriam Moreno, impera la desconfianza y el miedo. Y es un pueblo que vive bajo el yugo del crimen organizado y vive bajo ese yugo desde hace muchos, muchos años, quizá desde más de una generación. Y entre esos años está el gobierno de Evelyn Salgado, el gobierno de Morena, de Evelyn Salgado, en el poder desde hace poco más de un año. De ahí la pregunta, ¿qué cambia en inseguridad y violencia en este México de hoy si un estado o municipio es gobernado por un partido o por otro? ¿Dónde hay un ejemplo claro de que las cosas han cambiado para bien? Pero en esa discusión se han enfrascado el secretario de Gobernación y algunos gobernadores, como hoy el de Jalisco. Las cifras son muy malas para todos, para las de todos los partidos. Y también son malas las percepciones. Hoy el INEGI, vamos a las percepciones. Hoy se presentó la encuesta nacional de seguridad pública urbana del tercer trimestre del año. Se aplica en 75 ciudades. ¿Cuáles son las 5 ciudades del país donde los ciudadanos se sienten más inseguros? Ahí están. Fresnillo, Zacatecas. Casi todos se sienten inseguros, gobierna Morena. Luego viene Irapuato, Guanajuato, 9 de cada 10, bueno, todos los siguientes 9 de cada 10. Irapuato, Guanajuato, gobierna el PAN. Naucalpan, en el Estado de México, gobierna el PAN. Zacatecas, gobierna el Partido Verde. Y Ciudad Obregón, gobierna Sonora. ¿En dónde está la diferencia? 3 de esas ciudades son gobernadas por la coalición gobernante, por la coalición oficial, los otros 2 por el PAN. Vamos a ver las 5 ciudades con donde los habitantes se sienten más seguros. En primer lugar, San Pedro Garza, Nuevo León, que es gobernada por un independiente. Dato relevante, gobierna ahí un independiente. La segunda demarcación donde la gente se siente más segura es la alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México, la gobierna el PAN. La tercera, Piedras Negras, Coahuila, ahí gobierna el PRI. Tampico, cuarto lugar, gobierna el PAN. Los Mochis, Sinaloa, gobierna Morena. ¿En dónde están las diferencias? Por cierto, en esta encuesta, 2 de cada 3 personas consideran que es inseguro vivir en sus ciudades. 64.4%, bajó, hace el trimestre anterior era un poco más alto, era 67%, pero 2 de cada 3 mexicanos siguen considerando que en su ciudad, gobernada por Morena, por el PRI, por el PAN, por el PRD, por el Verde, por el PT, por un independiente, no
se vive con tranquilidad, no se vive en paz, no se vive en seguridad. También el INEGI midió cómo ven los ciudadanos de estas ciudades el desempeño de las autoridades y dígase lo que se diga, la gente sigue confiando mucho más en la Marina, ahí está el dato, en el Ejército, en la Guardia Nacional, mucho más que en las policías estatales e infinitamente más, el doble, que en las policías municipales. En otras cosas, los presidentes López Obrador y Biden tuvieron una llamada telefónica esta tarde. El presidente estaba en Tamaulipas. La Casa Blanca informó que hablaron sobre acciones para reducir la migración ilegal, crear vías legales para el flujo migratorio. También, según se informó, conversaron sobre cooperación y seguridad y esfuerzos contra el tráfico de fentanilo y de armas. El presidente López Obrador tuiteó que el presidente Biden le confirmó su visita a México para la cumbre de líderes de América del Norte, que va a tener lugar en territorio mexicano en diciembre, pero la Casa Blanca no dijo nada sobre esta visita y bueno, pues fue sorpresiva esta llamada. Se conoció el presidente López Obrador en la mañana, dijo que el canciller Ebrard le había dicho que lo llamaría el presidente Biden y más allá de si no se tocó el tema de la controversia del tratado comercial, si no se tocó el tema eléctrico, hay una señal clarísima. Se está tejiendo fino en los gobiernos de Washington y de México, cuando menos, para crear la percepción de que estamos muy lejos de una crisis entre los dos gobiernos. Claudia. Ciro, buenas noches. Pues ya lo decías tú, el tema principal entre ambos países sigue siendo la migración y no sé qué sorprenda más. Sí, el que a una semana de la implementación de los nuevos lineamientos migratorios de Estados Unidos ya estén llegando alrededor de 100 venezolanos diarios solo a las oficinas de la Comar, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en la Ciudad de México, o el que los migrantes desconozcan aún las reglas de la nueva política migratoria de Biden. Este es el rostro de la nueva crisis migratoria. ¿A qué se están enfrentando? ¿Lo sabrán? ¿Sabrán que llegar hasta aquí de raid en raid es una batalla perdida? ¿Sabrán realmente que la derrota está garantizada si intentan cruzar a los Estados Unidos por la vía ilegal? ¿Cómo te llamas? Arelis. Oye, Arelis, ¿cuándo llegaste a México? Hace 3 días. ¿Y qué buscas? ¿Te pretendes ir a los Estados Unidos? ¿Te vas a quedar en México? ¿Qué buscas? Era irme para Estados Unidos, pero ya no se pudo. Estamos aquí para un futuro para mi hija. A ver, ¿con qué nos ayudan? ¿Te expulsaron de Estados Unidos? No hemos cruzado todavía para... ¿Y ya no piensas cruzar? No. ¿Por qué? Porque cerraron la frontera y ya no están dejando pasar a nadie. ¿Sí sabes cuál es la nueva política de Estados Unidos? No. ¿Y qué vas a hacer en México? Trabajar. ¿Y cuándo se enteraron que ya no los iban a dejar cruzar? Esta semana, cuando estábamos en San Pedro sacando el permiso. ¿Qué sentiste? Tristeza, hasta lloré. Mañana se cumple una semana desde la entrada en vigor de la nueva política de Estados Unidos. Una política sin rostro para los migrantes que desconocen la situación a la que se enfrentan y hoy buscan obtener un permiso, un refugio que les permita replantearse el siguiente paso: quedarse en México o volverlo a intentar. Una política que castiga a quienes hayan sido deportados en los últimos 5 años o a quienes hayan entrado a México de manera irregular. Desconociendo la nueva política de Estados Unidos que les exige un permiso especial tramitado en línea, que los obliga además a llegar por aire y no por tierra, emprendieron el viaje. Hoy tienen que esperar en México porque cruzar la frontera por tierra es garantizar la derrota sobre el sueño americano. No, yo venía con una meta de llegar a Estados Unidos y ya a la mitad de México sacaron esa ley de un día para otro y nos quedamos estancados miles de venezolanos y de otras nacionalidades, no solamente venezolanos, y no saben qué hacer, muchos.
O sea que no nos dejan ni avanzar ni nos dejan retroceder. Quieren que nos quedemos aquí en México. No, ¿por qué? No sé. Y entre todo esto, comienzan a aparecer las historias, los rostros de quienes están tomando la decisión de quedarse en México o retornar a Venezuela. ¿Cuándo llegaste? Llegué el sábado 8 acá a México. ¿Y ya te quieres regresar a tu país? Sí, señora, yo me quiero regresar a mi país ya. Ya yo desistí de la idea. Sí, ya decidí desistir y me voy para Venezuela de nuevo. Ya Estados Unidos no lo sacaron, ¿qué vamos a hacer? A nada. Respeto las leyes y todo, pero no estoy de acuerdo. Porque hay personas que vendió su casa, vendió su carro. Por ejemplo, mi mamá está súper metida en deuda por hacerme cumplir un sueño que en realidad terminó siendo como una pesadilla. También están estas historias, las de quienes fueron expulsados de Estados Unidos pese a haber ingresado antes de la entrada en vigor de esta nueva política. Y es que si ingresan a México de manera irregular, se les va a expulsar llegando a la frontera, lo hayan hecho antes o después de la implementación de la entrada en vigor de esta nueva política. Y es lo que los migrantes todavía no tienen claro. Es el caso que seguramente recuerdan, Ciro, seguramente recuerdas el caso de Jonathan. Jonathan fue encarcelado el viernes, se encadenó el viernes pasado. Uno de los señores que, así es, que se pusieron cadenas. Es correcto, sí. Con un grupo de 120 venezolanos que fueron expulsados en caravana. Decidieron encadenarse y hoy nos lo encontramos, una semana después. Ahí en ese trabajo, en la Ciudad de México, en el centro de la Ciudad de México. Y quien se veía en esas imágenes luchando por regresar y lograr cruzar la frontera con Estados Unidos, hoy nos dijo esto. Vamos a cruzar. Vamos a cruzar en sana paz, porque nosotros ya estábamos en suelo americano. Tenemos evidencia nosotros suficiente ya estábamos procesados, tenemos todas nuestras. Tenemos el uniforme que ellos mismos nos dieron. Tenemos justificaciones, papeles. Nos tenían 5 días sin dejarnos bañar. Una sola comida al día, manzana cada con 3 agua horas nos despertaba. o una hamburguesa pequeña. Oye, pero ¿quién se puede salir hasta el otro lado? Nosotros vamos hacia el otro lado. ¿Y qué piensas hacer? No, mire. ¿Qué buscas? ¿Un permiso para permanecer en México un tiempo o te quieres regresar a los Estados Unidos? No, yo ya me quedo allá aquí en México. No voy a desaprovechar esta oportunidad que me está dando México. ¿Y qué hay de los que te acompañaban, de los que cruzaron contigo a Estados Unidos? ¿Dónde están? Sí, ellos sí están luchando, ellos sí quieren luchar para pasar por los Estados Unidos. ¿Y sí saben que hay una nueva política en Estados Unidos que no te permite ingresar por la vía ilegal? Sí, ellos lo saben, pero ahí no podemos hacer nada, ¿saben? ¿Qué te dicen? No, me dicen que quieren pasar. Muchos están llenando su planilla, están esperando la respuesta de los Estados Unidos. Qué serenidad de este tipo, el de la gorra de los Dodgers, ya me acordé de él, pero qué desastre y qué tragedia. Y me lo dijo, y fue claro. Solo sé que no puedo regresar e intentar cruzar nuevamente a Estados Unidos, pero desconozco la nueva política estadounidense. ¿Y se van a quedar aquí? Y se van a quedar en México. ¿Cuántos migrantes más no pretenderán hacer eso o regresar a su país, a Venezuela, como lo veíamos en esta historia? Pero hay que ver también los datos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, porque resulta que de enero a septiembre así se han registrado las solicitudes de refugio por nacionalidad. Más de 23,000 a hondureños, poco más de 14,000 a cubanos y 11,000 haitianos. Pero los venezolanos ocupan el cuarto lugar. Sí, pero fíjate, son casi una tercera parte los hondureños y a ellos es a quienes Estados Unidos les aplica este nuevo criterio. Así es. Si quieren entrar, tienen que gestionar vía internet desde fuera de Estados Unidos su permiso para buscar, a ver si les dan el permiso de asilo o residencia temporal. Son una tercera parte los hondureños, son muchos. Pero comparados con haitianos, cubanos o hondureños, son menos, ¿eh? Pues sí, así 8,000 más o menos. La crisis en Venezuela, Ciro, definitivamente, y si esto no precede una crisis migratoria, entonces ojalá las autoridades tengan la suficiente capacidad para albergar a los que todavía llegarán a nuestro país. Ya regresando a México, esta tarde un operador del metro fue sorprendido en la estación Xola en estado de ebriedad. ¿Qué estaba en los andenes o qué? Pues los usuarios llamaron a los policías porque al llegar a la estación el conductor decidió abrir las puertas equivocadas. Sí, abrió las puertas equivocadas del convoy y pasó esto. Por favor, de mandar una patrulla, estamos en el metro de Xola. Porque no
Imagínate el accidente que pudo haber provocado al abrir las puertas del otro lado. Es el conductor que viene ebrio. Pero si estaba borracho, no fue un problema de azúcar. ¿No? ¿Qué dijo el metro? Le hicieron la prueba de alcoholemia y el metro informó que salió positivo y que por supuesto va a ser dado de baja. Además investigan si hay más personal involucrado en este caso. Tienen un paro para que no me corran, no sean cabrones. A Chile, esa es mi vida. Uy. México mágico, Ciro. Y a propósito del transporte público, esta tarde, vean esta imagen. En redes sociales se reportaron estos peculiares adornos en la estación Campus Revolución del Cablebús. Con motivo del próximo Día de Muertos, a los jefes de estación se les hizo buena idea colocar cuerpos embolsados, simulando la forma en la que el crimen organizado cuelga a sus víctimas en puentes. ¡Qué mal gusto! Incluso a uno de estos cuerpos le colocaron una peluca de mujer. Y luego de esto, luego de que se conocieran las imágenes en redes sociales, los adornos, por supuesto, fueron retirados. ¿La autoridad no se había dado cuenta? Pues resulta que el Cablebús informó que esta intervención no fue autorizada, por lo que se solicitó el retiro de inmediato. Menos mal, por lo menos lo dijeron en un comunicado, pero también ofrecieron una sentida disculpa. Gracias, Claudia. Ciro, no me puedo ir. No sin antes ver esto. La senadora del Partido del Trabajo, Marta Márquez, aprovechó la visita del ministro presidente de la Corte, Arturo Saldívar, a la sesión solemne por la entrega de la medalla Belisario Domínguez, y en la tribuna del Senado lo recibió con esta pancarta. ¿Qué dice la pancarta? Ministro presidente Arturo Saldívar, si su mamá hubiera abortado, usted no sería presidente de la Suprema Corte. Pero el ministro Arturo Saldívar le respondió vía Twitter, la maternidad de mi madre fue deseada, señora, de no haber sido así. Ojalá que en aquel tiempo hubiera podido ejercer sus derechos reproductivos. Todos los derechos para todas las mujeres. Hoy en el Senado, la entrega de la Belisario Domínguez a los médicos que enfrentaron la pandemia del COVID. Duro. El presidente Arturo Saldívar no se lo dijo ahí, no se enfrascó con ella. Salió y luego tuiteó. Nada más lo publicó vía Twitter. Buen tuit. Buen tuit. Gracias, decente. Claudia. Buenas noches, Ciro. Segundo y último día de los diálogos por México organizados por el PRI, organizados por el presidente del PRI, por Alejandro Moreno. Hoy participaron la senadora Claudia Ruiz Massieu, los gobernadores de Durango, Esteban Villegas, y de Coahuila, Miguel Riquelme, y el exsecretario de Turismo y precandidato, dice él que quiere candidato a la presidencia, Enrique de la Madrid. Y si ayer Alejandro Moreno estaba feliz, hoy no lo estaba menos. ¿Quién lo habría dicho hace un mes? ¿Quién lo habría dicho hace 2 semanas? Que 8 fotografías se lleva Alejandro Moreno, las 4 de ayer. Bueno, las 5 de ayer, habría que sumar la fotografía con Manlio Fabio Beltrones, y las 4 de hoy. A él, estos foros le salieron redonditos. La primera en hablar esta tarde fue la senadora Claudia Ruiz Massieu. Comenzó haciendo una crítica al partido. Hoy vivimos, y creo no equivocarme, la mayor crisis que ha atravesado nuestro instituto político.
menos espacios de gobierno, menos espacios en el poder legislativo, menos reconocimiento social, menos prestigio y menos confianza ciudadana. La realidad es que hoy el PRI para muchos mexicanos es un partido que no inspira confianza. Cada vez es más difícil públicamente, cuando decimos que somos priistas, invitar a la gente a que se sume a nuestras causas. Y luego de decir esto, anunció que quiere ser precandidata presidencial del PRI. La vida, mi familia y mi partido me han dado la oportunidad de prepararme y el privilegio de servir a México. Quiero un proyecto de todos a los que se nos enchina la piel cuando vemos la bandera ondear y de todos los que sentimos cosquillas en las entrañas cuando oímos el himno nacional. Soy Claudia Ruiz Massieu y no tengo miedo, sí me atrevo y estoy lista. Quien también confirmó, porque ya lo había dicho en varias ocasiones, pero hoy ante la dirigencia del partido, en la sede del partido que buscará la candidatura presidencial, fue Enrique de la Madrid. Yo aspiro a la candidatura presidencial por una alianza opositora de todos los partidos diferentes a los que están hoy en día en el gobierno y de la sociedad. Es la única manera que tenemos de salvar a México. ¿Y salvarlo de qué? Salvarlo de la pobreza, salvarlo de la mediocridad, salvarlo de la confrontación, salvarlo parece de un destino inevitable, ¿verdad? De miseria y de hambre. ¿Qué quedará después de estos 2 días, vamos a llamarlos así, muy llamativos en el PRI, de la presencia de estos 8 personajes? ¿Qué va a quedar? ¿Quiénes de ellos van a salir fortalecidos? Beatriz Paredes, Claudia Ruiz Massieu, Enrique de la Madrid. Qué interesante momento para organizar este evento y qué bien le salió al presidente del partido, signifique eso lo que signifique. David. ¿Qué tal, Ciro? ¿Cómo estás? Te voy a contar una historia que tiene 2 versiones. Venga. La versión chaira y la verdadera. Los chairos dicen que hoy el presidente le jaló las orejas, le llamó la atención a la presidenta mundial de Walmart, que para que le ayude con el pacto, etcétera, etcétera, contra etcétera. la inflación. Sí. La realidad es que Walmart trajo a sus más importantes directivos a una reunión de socios a México y aprovechando que fue la presidenta de la empresa a reunirse con el presidente, que hasta le enseñó fotos de los carritos, esos que valen como 1,036 pesos de la canasta básica. Básicamente esa fue la reunión. Cualquiera de las 2 versiones, una es la equivocada, el presidente le jaló las orejas, y la otra es una visita de cortesía de una empresa que tiene grandísimos intereses en México. ¿Qué queda de eso? Que si el presidente estuviera realmente preocupado, realmente ocupado, ya se hubiera publicado el decreto de la segunda fase del PASIC. Todavía no se da a conocer, porque hay preocupaciones del sector agropecuario en el sentido de que, oigan, están abriendo las fronteras y las quieren abrir, y nosotros, ¿qué vamos a hacer con nuestra industria nacional? Si realmente hubiera ese sentido de urgencia que se imaginaron muchos chairos, la verdad es que estarían publicando el decreto. ¿Y entonces de qué sirvió la visita de los señores de Walmart? ¿De qué sirvió? Mira, le enseñaron los carritos y que sí cumplen con sus cosas. Una visita de cortesía, como deben ser las visitas de cortesía, no a que supuestamente le jalaran las orejas a alguien. Remátala, David. Si lo hablaron, decidieron no comentar nada. La realidad es que no hubo una sola palabra en los comunicados oficiales ni de Estados Unidos ni de México sobre la disputa en el sector eléctrico. Siguen las concesiones, siguen negociando, quién sabe. Javier. Un año de terror para las selecciones nacionales. Ciro, regresamos con este análisis. Hoy queda fuera la sub-17. Y también una gran idea. Hombres y mujeres juntos por la inclusión. ¿Cuándo? ¿Cómo? Regresamos con esto, pero va a pasar en México.
Se dirá que los comunicados difundidos hoy por los gobiernos de Estados Unidos y México no son perfectamente concordantes y no lo son. Se dirá que no se tocó, no se habló nada del tema energético y es cierto. Pero lo central, lo esencial, es que la anunciada crisis en las relaciones entre los dos países se ve este martes muy, muy lejana. Están tejiendo fino en Washington y fino también están tejiendo el canciller Ebrard y su jefe, el presidente López Obrador. Para muestra, un botón simple, sencillo. Una llamada telefónica, la de hoy, en términos cordiales. ¿Qué sigue? Pues lo veremos. Pero crisis esta noche no hay. Y eso, por donde se vea, pues es una buena noticia. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias, buenas noches. Ánimo.